Habíamos visto entonces que habíamos visto primeramente el modelo de Bernoulli. El modelo de Bernoulli, como les comenté, siempre tiene dos posibles resultados. En este caso en especial, en el ejemplo que está acá en el PowerPoint, em, la probabilidad era un medio y un medio, porque el ejemplo consistía en lanzar una moneda legal y X era el número de sellos obtenidos al arrojar la moneda. Bueno, en este caso tengo una probabilidad de un medio de obtener cara y una probabilidad de un medio de obtener cruz. Pero bueno, no siempre es así. A veces la probabilidad de éxito puede ser mayor que la de fracaso. Por ejemplo, un alumno va a rendir y la probabilidad de que sea estudiado tiene mayor probabilidad de aprobar que de desaprobar. Esa es otra prueba de Bernoulli. Tiene dos posibles resultados, éxito y fracaso, aprueba o desaprueba. Pero en este caso las probabilidades son distintas, tiene más posibilidad de aprobar, dado que estudió, que de desaprobar, ¿no es cierto? Pero en el ejemplo que está acá en la filmina, el ejemplo trata sobre lanzar una moneda legal y obtener el número de cara o cruz. En ese caso las probabilidades son un medio y un medio, y también es una experiencia de Bernoulli, porque tiene dos posibles resultados, éxito o fracaso. Esa era la distribución Bernoulli, que tenía una fórmula muy sencilla, que ya la vimos y que está en el PowerPoint. Bueno, seguidamente habíamos visto el modelo binomial. El ensayo debe repetirse un número fijo de veces n en la distribución binomial. También tenía dos posibles resultados, éxito o fracaso, y que se los denotaba con E al éxito y con F al fracaso, y eran mutuamente excluyentes. ¿A qué se refiere con que tiene dos posibles resultados, éxito o fracaso? Y bueno, el durazno o está picado o no está picado. Por eso se dice que son mutuamente excluyentes. Hay una característica muy importante de la distribución binomial, es que los ensayos son independientes, es decir, el resultado de un ensayo en particular no es afectado por el resultado de cualquier otro ensayo. Además decimos que son independientes porque trabajamos con poblaciones infinitas. Esa es una de las características. La población es infinita. ¿No? Habíamos visto la fórmula o la función de cuantía que se le llama, en este caso, f de x pequeña. Y habíamos visto que trabajábamos con la fórmula de la combinación. ¿Se acuerdan? N tomados de x por p a la x por q por n menos x. La p que está introducida en la función de cuantía, esa p es constante y me la da el enunciado. Yo no la puedo conocer y no la puedo calcular. Esa p ya me la dan en el enunciado y es la que se mantiene constante siempre, y es la p que introduzco en la fórmula para hallar la probabilidad de X número de éxitos. Es decir, que qué es lo que voy a calcular en, en la distribución binomial. Me van a pedir que halle la probabilidad de encontrar X éxitos en el tamaño de la muestra n. Por ejemplo, extraigo 4 duraznos. N entonces es igual a 4. Y me van a preguntar o me va a pedir el enunciado que yo halle la probabilidad de encontrar
3 duraznos defectuosos en esa muestra n. ¿Qué voy a hacer? Introducir los valores en la fórmula de distribución binomial. Bueno, fíjense que también habíamos visto las gráficas de distribución binomial y habíamos visto lo que sucedía a medida que n iba creciendo. A medida que n iba aumentando, la gráfica se hacía más simétrica, es decir, la binomial tiende a parecerse una campana cuando n es igual a 30. Entonces fíjense que a medida que n crece, tenemos N4, N8, N11. A medida que n crece, la gráfica se hace más simétrica. Es decir, que si yo trazara una línea vertical por el medio de la gráfica, vería que hacia ambos lados es muy parecida la gráfica. A eso se refiere con que se vuelve más simétrica. En la gráfica de abajo, lo que podemos ver es que va creciendo P. En la gráfica de arriba crece N y no importa el valor de P, pero en la gráfica de abajo crece P y no importa el valor de N. En la gráfica de abajo lo que se puede ver es que cuando P es igual a 0,5, la gráfica es simétrica. Cuando es menor de 0,5 es sesgada hacia un lado. Y cuando es mayor de 0,5 el sesgo es hacia el otro lado. Fíjense que habíamos visto un ejercicio y que lo pudimos resolver. Si yo resuelvo esta fórmula, que es bastante sencilla de resolver, voy a obtener el mismo resultado, lógicamente, que si lo resuelvo con R. El comando en R para la distribución binomial es dbinom. Como yo estoy calculando una probabilidad en el punto o puntual, el comando es dbinom. Cuando yo estoy calculando una probabilidad acumulada, es pbinom. La característica que tiene la binomial es que n, el número de ensayos, siempre es constante. N siempre es igual a 4. Eso no varía a lo largo de la experiencia. Bueno, en el ejemplo que pregunta el compañero, estamos en una distribución binomial. Fíjense por qué. Los parámetros en la distribución binomial son n y p. Entonces, el problema me está dando los parámetros. N, que es igual a 4, y P, que es igual a 2 tercios. Recuerdan que habíamos dicho que P era la probabilidad y que se mantenía constante a lo largo de todo el ensayo. Es una probabilidad que yo no la puedo calcular, yo no la sé. Entonces el problema me la da a esa P. Fíjense, dice, un fruticultor afirma que 2 tercios de su cosecha de durazno está afectada por la mosca de la fruta. Ese 2 tercios es la probabilidad de la cosecha de la población. Dice, considere la variable aleatoria número de duraznos contaminados hallados en 4 inspecciones. Esas 4 inspecciones son los 4 duraznos que yo extraigo de la población para estudiarlos, los 4 ensayos. Entonces dice, clasifique la variable aleatoria. Bueno, la variable aleatoria X, dijimos que en una distribución binomial X siempre es igual al número de éxitos. En este caso,
y para nosotros ese número de éxitos es el número de duraznos contaminados. Entonces, X será igual al número de duraznos contaminados en 4 inspecciones. Eso es la clasificación de nuestra variable aleatoria. Luego dice, ¿qué distribución sigue? Fíjense en el punto B, ¿cuál es la representación de distribución binomial? De forma simbólica, X se distribuye según una distribución binomial con parámetros 4 y 2/3. Esa distribución es la que, esta forma de representación es la que representa a una distribución binomial. X tiende a una binomial con parámetros n igual a 4 y p, en este caso, igual a 2/3. Después nos pide hallar la probabilidad de que los 4 duraznos inspeccionados estén contaminados. Fíjense, la probabilidad de que X sea igual a 4. Eso será igual a n tomados de X, es decir, 4 tomados de 4, por P, que es 2/3, elevado a la X, que es 4, por 1/3 a la n menos X, que en este caso será 4 menos 4, 0. Y fíjense que ese cálculo da 0,1975. Si yo realizo este cálculo con R, me va a arrojar el mismo resultado, obviamente. Entonces, coloco el comando, en este caso de binom, porque estoy calculando una probabilidad puntual, de binom, e introduzco los parámetros en... ¿Ahora me escuchan? Bueno, y coloco los parámetros en orden, porque eso sí es importante, si no R no lo resuelve. ¿Cuál es el orden de los parámetros en R? X, luego N y luego P. Es decir, que voy a colocar de binom 4, 4, 2/3. Y fíjense que me da 0,1975. Luego me pide que halle la probabilidad de que 1 a 3 duraznos estén contaminados. De 1 a 3 duraznos esté contaminado, es decir, me está pidiendo la probabilidad dentro de un intervalo. Como dice de 1 a 3, se entiende que también 1 y que también 3. Es decir, la probabilidad de que un durazno, dos duraznos o 3 duraznos estén contaminados. Por eso, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 3 será igual a f de 1 más f de 2 más f de 3. ¿Y qué es lo que debo hacer? Realizar el cálculo para cada uno de los valores de X. Fíjense que yo se los envié resuelto a la foto de recién y eso da 0,79. Que también lo puedo calcular en R. Bueno, entonces fíjense que con la distribución binomial, cuando teníamos que calcular el intervalo, voy a explicar algo muy importante. Fíjense que, ¿cómo lo voy a calcular? P binom 3, 4, 2/3 menos P binom 0, 4, 2/3. ¿Por qué? Porque si yo resto, bueno, me alegro que me escuchen mejor, porque si yo coloco P binom
1, 4, 2 tercios, eso no sería correcto porque yo estaría restando el valor 1 y yo no lo quiero restar. Bueno, me alegro. Entonces voy a dejar el teléfono. Entonces, ahora vamos a seguir con otra distribución interesante, que es la distribución de Poisson. En la distribución de Poisson, también X es una variable aleatoria. X, las variables aleatorias, en el caso de binomial y de Poisson, siempre se refieren al número de éxitos. En la binomial será el número de éxitos ocurridos en n experimentos independientes. Y en la variable aleatoria de Poisson, X es el número de éxitos ocurridos, pero por unidad de tiempo. Es decir, X es una variable aleatoria, los eventos ocurren con velocidad constante en el tiempo. ¿A qué se refiere que los eventos ocurren con velocidad constante en el tiempo? Por ejemplo, me va a decir en este tipo de problemas que ocurren 3 accidentes por hora en la intersección de tales y tales calles. A eso se refiere con que los eventos ocurren con velocidad constante en el tiempo. Ejemplo, hay varios ejemplos en el PowerPoint que yo les he dado. Número de personas que abren una cuenta bancaria por mes. A eso se refiere con que los eventos ocurren con velocidad constante en el tiempo. Número de personas que abren una cuenta bancaria por mes. Cantidad diaria de solicitudes de créditos rechazadas. Número de defectos en un metro de tela. Es decir, siempre es por unidad de tiempo o espacio. El evento siempre ocurre en una unidad. Por eso una característica fundamental que tiene esta distribución es lambda. Lambda justamente es esa constante. Los ensayos aquí también son independientes. Es decir, que el resultado de un ensayo en particular no es afectado por el resultado de cualquier otro ensayo. Por eso se dice que son independientes. Ya vamos a hacer un ejemplo. Entonces, lambda, que es un parámetro característico de la distribución de Poisson, es la tasa de ocurrencia de éxito. Enseguida vamos a hacer el ejemplo que está acá en el PowerPoint, pero primero les quería explicar la gráfica. Fíjense, en el cuadro hay 3 gráficas y lambda va creciendo. Lambda, que es la tasa de ocurrencia, ¿no es cierto?, del éxito. A medida que lambda crece, simplemente la gráfica es más simétrica. Eso es lo único que puedo observar. En el eje de las X está la variable, que es el número de éxitos ocurridos por unidad de espacio o tiempo. Por ejemplo, si lambda me dicen que hay 5 accidentes por hora en la intersección de calle Sobremonte y Rodríguez. Eso es lambda, que es la tasa de ocurrencia del éxito, en este caso de los accidentes. 5 accidentes por hora. Y me pide que calcule la probabilidad de que ocurran 3 accidentes por hora en la intersección de calle Sobremonte y Rodríguez. Entonces X es igual a 3 y lambda es igual a 5. Para la función de cuantía de la distribución de Poisson,
es igual, fíjense, está en la filmina, es igual a E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial. Espero que la puedan ver en el PowerPoint que les envié. Es un número, es un valor constante y que lo van a poder encontrar en la calculadora. Lo van a poder calcular. Es el número de Euler y es una constante. Primeramente hay que destacar que la esperanza en la distribución EX es igual a lambda, es igual al parámetro. Y la varianza también tiene lambda. Tanto la media como la varianza de la distribución de Poisson tienen el valor lambda. Es sencilla también. Bueno, como les iba comentando, estamos viendo la distribución de Poisson, que su característica fundamental es que su parámetro es lambda. Lambda siempre está, es una constante, es una tasa y que siempre se presenta por unidad de tiempo, unidad de metros puede ser. Entonces fíjense en el ejemplo que nos han dado en el PowerPoint que les envié. Trata sobre un experimento en un laboratorio, ¿no es cierto? Y dice que el número de promedio de partículas radiactivas que pasan a través de un contador en milisegundos es 4. ¿Cuál es la probabilidad de que 6 partículas entren al contador en un milisegundo? Bueno, primeramente tenemos que designar la variable aleatoria. La variable aleatoria es número de partículas radiactivas que pasan por un contador en unidad de tiempo. Siempre la variable aleatoria en una distribución de Poisson es igual al número de éxitos por unidad de tiempo. Eso lo tengo que tener claro. Y en este caso será el número de partículas por milisegundo. Entonces, X se distribuye según una distribución de Poisson con parámetro lambda igual a 4. Siempre tengo que colocar el parámetro. Y el parámetro en la distribución de Poisson es lambda, solamente lambda. Bueno, entonces fíjense, me pide que calcule la probabilidad de que 6 partículas entren al contador en un milisegundo. Es decir, que ahora X es igual a 6. Habíamos dicho que X era igual al número de partículas. Bueno, en este caso X es igual a 6. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a resolver con la función de cuantía de esta distribución. Es decir, si hago uso de la fórmula, voy a calcular la probabilidad de que X sea igual a 6. ¿Y eso a qué va a ser igual? A E a la menos lambda. Distribuciones que hemos visto. Binomial. Y después, hasta aquí lo que hemos visto, en este caso los ensayos son independientes. Ahora nosotros vamos a... pero en este caso los ensayos y ese son de casos tiene más parámetros para analizar. Fíjense, en este caso una población de n elementos. Una población de n elementos. Esa población n se representa con... De esos n elementos hay m elementos, m con mayúscula, m elementos, características que me interesan. Y los consideramos m éxitos. Por ejemplo, que son... Extraemos una muestra n minúscula de esos elementos, n mayúscula.
extraemos una muestra n minúscula, donde de esos n hay x éxitos y x menos n fracasos. La particularidad, ya les escribo bien los parámetros. La particularidad de esta distribución es que las extracciones de los elementos se realizan sin reposición. Saco los elementos para analizarlos y no los devuelvo a la población. Es por eso que en esta prueba los elementos son dependientes, a diferencia de las otras, por ejemplo en la binomial, que son independientes. ¿Por qué son independientes? Porque yo saco los 4 duraznos para examinarlos, por ejemplo, es decir, la cantidad total se sigue conservando porque yo devolví esos 4 elementos a la relación. Eso es lo que le da sin reposición. Yo soy elementos y no los devuelvo a la población. Si voy a realizar otro ensayo, entonces otra muestra, pero nunca la devuelvo. En ese dibujo que ustedes tienen ahí. Fíjense, en el recuadro mayor, en el borde inferior derecho, tengo ese es el tamaño de la población. Luego, yo voy a tener hay m elementos en particular, m mayúscula, que me interesan de esa población. Y n menos m son los otros elementos restantes que quedan después que yo extraje la m de la población n mayúscula. ¿Qué pasa? En el círculo central interno yo tengo ahí de la población. Yo saqué de la población una muestra n minúscula. Esa muestra n minúscula tiene x elementos con ciertas características que me interesan. Es decir, la población saco a m mayúscula con ciertas características de la población que me interesa. Luego, si yo de la población una muestra n minúscula en x elementos con ciertas características que me interesa estudiar dentro de lo que es la muestra. Entonces, le voy a llamar a x a los éxitos y a n menos x serán los fracasos, ¿no es cierto? X se distribuye según una distribución hipergeométrica con todos estos parámetros. X, n, minúscula, sí. N menos X son los fracasos y X son los éxitos. Está bien. Entonces, les voy a repetir. Sí, está muy bien. Voy a repetir entonces los requisitos para utilizarla. X es una variable aleatoria discreta. Y otra característica, se extrae una muestra de tamaño n minúscula de una población dada con tamaño con mayúscula. En cada ensayo, los posibles resultados también son solo dos, éxito o fracaso, también mutuamente excluyentes. Ya vamos a ver un ejemplo. Y esta es la única distribución donde los ensayos son dependientes. Es decir, el resultado de un ensayo en particular es afectado por el resultado de cualquier otro ensayo. Nosotros estudiamos en la unidad de probabilidad y en la unidad de variable aleatoria, ahora lo tenemos que aplicar acá. Hemos dicho que los eventos
eran dependientes cuando la probabilidad de uno afectaba la probabilidad de otro. Y en este caso sí, las probabilidades se ven afectadas porque estos ensayos son sin, al no reponer yo la muestra a la población, la probabilidad total cambia. Entonces sí se la probabilidad de uno y otro ensayo. Por eso son dependientes y este es el único caso. Entonces, X acá también hace referencia al número de éxitos, pero en este caso X es el número de éxitos en la muestra. Esa es una de las características. Bueno, espero que la fórmula es un poco más extensa porque, bueno, tiene eh, más parámetros. Pero la buena noticia es que también puedo resolverlo con R para no tener que hacer tantos cálculos. Lo que sí, vamos a ver un ejemplo de acá. La distribución hipergeométrica, bueno, acá hay un ejemplo. Definición de probabilidad también clásica que habíamos visto, de casos favorables sobre casos posibles. Como ustedes pueden ver, la fórmula en la distribución hipergeométrica tiene un numerador y un denominador. El numerador, en este caso, son los casos favorables. Esa fórmula que está en el numerador son los casos favorables y la que está en el denominador son los casos posibles. Creo que lo tienen en el PowerPoint. Entonces, vamos a resolver el ejemplo hipergeométrico. Voy a explicar entonces este ejercicio 5, modelo hipergeométrico. El enunciado me dice, tengo un lote de 40 componentes. Ese lote ya me está haciendo referencia a que me está hablando de una población. Entonces, n mayúscula va a ser igual a 40 y me dicen, el ejercicio me dice que ese lote lo voy a aceptar si no contiene más de 3 defectuosos, es decir, que puede tener hasta 3 defectuosos ese lote. Si es así, lo voy a aceptar, si no lo rechazo. Pero para hacer el análisis de este lote, yo voy a tomar una muestra de 5 componentes al azar del lote. Es decir, que ya me está diciendo que n pequeña, n minúscula, es igual a 5. Esa es la muestra que voy a tomar del lote de 40. Una vez que tomé esa muestra de 5, si en esa muestra de 5 yo encuentro un defectuoso, yo voy a rechazar el lote. Es decir, que X va a ser igual a 1. Si eso es así, yo rechazo el lote. Entonces, fíjense, el enunciado me pide cuál es la probabilidad de que se encuentre exactamente un defectuoso en la muestra, de que X sea igual a 1, si hay 3 defectuosos en todo el lote. Entonces, ¿cuáles van a ser las características? Si hay 3 defectuosos en el lote, es decir, si m grande es igual a 3, voy a tener, como les decía, n minúscula será igual a 5, n mayúscula 40, m mayúscula 3 y x será igual a 1. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre exactamente un defectuoso en la muestra? Yo ahí lo que voy a calcular es la probabilidad de que x sea igual a 1. Entonces, fíjense, yo voy a introducir los valores en la fórmula. La fórmula decía m mayúscula tomados de x. M mayúscula es 3 y x es 1, es decir, 3 tomados de a1 por
n mayúscula menos m mayúscula, es decir, 40 menos 3 tomados de n menos x, es decir, tomados de 5 menos 1. Todo eso sobre n mayúscula sobre n minúscula, es decir, de 40 tomados de a 5. Perfecto. Eso me da 0,3011.